pasado 21 de noviembre en Venezuela se llevó a cabo la elección número 29 en 22 años de revolución. Una jornada electoral que se caracterizó por un ambiente de civismo que transcurrió con una total normalidad y con las amplias garantías institucionales y también constitucionales. El primer boletín dado a conocer la madrugada de ese domingo reveló una victoria contundente de las fuerzas revolucionarias alineadas en el Gran Polo Patriótico, en las que consiguieron al menos 19 de las 23 gobernaciones y 205 alcaldías de las 335 en todo el país. Estas elecciones fueron marcadas principalmente por la participación de todos los sectores opositores, incluyendo los extremistas que antes habían transitado por el camino de la violencia para llegar al poder. En esta oportunidad decidieron participar producto de un diálogo nacional. Ganaron incluso alcaldías y gobernaciones. Participaron más de 300 observadores, veedores y expertos electorales internacionales como parte de las garantías. Triunfó la paz y la narrativa que en Venezuela existe una dictadura cayó por su propio peso. Elecciones número 29 en Venezuela. Pongamos el punto en la I. Venezuela se daba cita a la elección número 29 en 2 décadas, en el que estaban en disputa 3.082 cargos, 23 para gobernadores, 335 para alcaldes, 253 para legisladores y 2.471 para concejales. El proceso transcurrió con completa normalidad y fue calificado de exitoso, no solo por las autoridades y partidos políticos locales, sino también por los observadores internacionales. Recordemos que a estos comicios regionales y municipales participaron unos 300 veedores internacionales, entre ellos el Centro Carter, ausente en los comicios del país desde el año 2003, a los que se sumaron miembros del Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y así como de la Unión Europea. Los veedores internacionales dieron fe de la transparencia del proceso y destacaron que la ciudadanía acudió de manera cívica y con plenas libertades a ejercer su derecho al sufragio. La misión europea, presente en el país suramericano desde el 14 de octubre, desplegó en todo el territorio nacional a 136 observadores procedentes de los 21 estados miembros de la Unión, de Noruega y Suiza. La delegación pudo presenciar el desarrollo de los comicios en los 22 estados venezolanos y el Distrito Capital. El 23 de noviembre, Isabel Santos, jefa de la misión electoral de la Unión Europea, presentó en rueda de prensa un informe preliminar en el que destacó que las elecciones fueron una prueba importante para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición, como resultado del proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las oposiciones. Santos destacó que volverán a finales de enero o inicios de febrero del próximo año 2022 para publicar el informe completo de lo observado en estos comicios, donde el movimiento político encabezado por el mandatario Nicolás Maduro fue ratificado una vez más como la principal fuerza política en el país. Al cierre de la jornada comicial se confirmó que más de 8.150.000 venezolanos habían acudido a las urnas en un acto pacífico que rechaza cualquier intento de desestabilización y atropello contra la soberanía nacional. Yo le hago el mismo llamado que le hago a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas del Gran Polo Patriótico. Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento. Vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados. Es mi llamado que hago. Una vez más la hago, con buena voluntad, con buena fe. Más de 30.000 mesas fueron habilitadas para las mega elecciones de este 21 de noviembre en las que participaron 70.000 candidatos de todas las toldas políticas que disputaron 3.082 cargos de elección popular. Estos comicios contaron con la participación del 42% del electorado del país en un proceso totalmente automatizado y auditable. Con tantas garantías para ejercer el voto ciudadano, ¿por qué algunos países como Estados Unidos siguen estigmatizando la institucionalidad electoral venezolana? Entonces, en participación ciudadana no pueden discutir.
En limpieza, transparencia de proceso electoral no han podido, a eso sí no lo han podido negar. En su informe no dicen nada sobre eso, simplemente dicen que no les ha gustado el resultado, porque esa es la verdad. No han podido decir alguna otra cosa y que creen que más personas debieron haber participado. Bueno, prácticamente toda la oposición participó, con unas poquitas excepciones, en el proceso electoral. De tal manera que no solamente se puede entender, como te digo, por una conducta, una mentalidad colonialista que les hace pensar que ellos son los que tienen que decir quiénes nos gobiernan. La Unión Europea tenía 15 años sin venir a Venezuela en una misión de observación electoral, a pesar de las reiteradas invitaciones del Consejo Nacional Electoral. Argumentaban que no habían condiciones, es decir, que la oposición golpista, que el bloque de países apoyaba, no participaba. Y hay que recordarlo una vez más. Se retiraron de anteriores procesos electorales porque, según ellos, eran fraudulentos. La verdad es que prefirieron tomar el camino violento para hacerse del poder. Finalmente, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea leyó el informe preliminar de su trabajo luego de desplegar más de 130 observadores que se movilizaron libremente por el país. Llegó el momento anunciado por la misión de observación electoral de la Unión Europea, el informe preliminar. Luego de 15 años sin participar en comicios en Venezuela, muchas eran las expectativas. Combatiremos, y yo particularmente combatiré, cualquier intento interesado de interpretar esta declaración a favor de intereses partidistas con los que no tenemos nada que ver. La primera línea fue el reconocimiento al poder electoral. Los 5 rectores lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones a través del diálogo interno y llevaron a cabo los preparativos electorales de manera eficiente. Un punto para Dios y otro para el diablo. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. Declaraciones que coinciden con la narrativa opositora. Le estamos yendo un proceso en condiciones muy desiguales, con un uso desmedido de los recursos del Estado. No hablaron de fraude y reconocieron el sistema electoral automatizado. Que los sistemas mecánicos de votación que ha sido implementado tienen diversas auditorías por personal académicos que han hecho estas auditorías y que se han comprobado que el sistema es confiable. Punto. Y aunque se definen como una misión independiente, neutral e imparcial, no injerencista, esto dijeron sobre la separación de poderes y temas ajenos a la misión de observación electoral. Es correcto. Estos avances, que se desarrollan lentamente en la buena dirección, se insertan en un contexto general de insuficientes condiciones democráticas y de deterioro del Estado de Derecho, de una falta de división de poderes real y de denuncia por parte de organismos internacionales de graves violaciones de los derechos humanos. Una situación política que, sumada a una grave emergencia socioeconómica, ha provocado el éxodo de millones de ciudadanos fuera del país. La jefa de la misión no pudo contener las lágrimas. Dicen que su presencia puede y debe contribuir a construir un camino en la reinstitucionalización para el futuro de Venezuela. Quiero acabar mi intervención tal como empecé, dirigiendo un saludo fraterno al pueblo venezolano y agradeciendo la forma como nos han recibido. Al concluir, los micrófonos quedaron abiertos. Y dan cuenta que todo para ellos fue un éxito, aunque luego editaron para cuidarse del trascámara. Colmo de la injerencia es que una misión de observación internacional le diga al legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al conjunto de sus instituciones cuál tiene que ser la composición del Tribunal Superior de Justicia. O sea, eso no se me ocurre
que fueran a Estados Unidos o a otro país a decirle esto. La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, se refirió a los pasados comicios como un proceso histórico y destacó el papel del Consejo Nacional Electoral y del sistema automatizado. Paradójicamente, aunque presenciaron un acto realmente democrático, el pasado 11 de noviembre la Unión Europea extendió por un año más las sanciones coercitivas unilaterales contra Venezuela, que fueron implementadas porque existía una supuesta dictadura violatoria de los derechos humanos. No debemos olvidar que la Unión Europea, con bombos y platillos, reconoció al autoproclamado presidente interino inexistente, Juan Guaidó, en un claro apoyo a lo inconstitucional y no democrático, entrando en una profunda contradicción. Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. Buscaron en un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela y no pudieron. Una delegación de espías, eso no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados libremente, espiando la vida social, económica, política del país. Tan absurda es su posición de Estados Unidos y de la Unión Europea y de algunos gobiernos de derecha en América Latina que han aceptado, que han reconocido algo que desde el punto de vista del derecho internacional es simplemente inaceptable, que una persona que en una plaza se erige presidente de un país haya sido reconocido por ellos durante tanto tiempo. Esto en la política internacional y en el derecho internacional es simplemente inaceptable. De algún modo están asumiendo totalmente el relato de la oposición. Parece que a veces podría parecer que actúan más como portavoces de la oposición que como observadores internacionales y neutrales, ¿no? Un hecho muy importante a resaltar en las recientes elecciones es la participación de todas las fuerzas políticas, incluso aquellos que estuvieron implicados en tramas golpistas o escándalos de corrupción, como es el caso de Freddy Superlano, ¿lo recuerdan? Aquel personaje que hablaba de la salida del régimen de Maduro mientras utilizaba los fondos de la supuesta ayuda humanitaria en fiestas privadas con prostitutas en Cúcuta. Fue el caso de José Manuel Olivares, vinculado al gobierno de usurpación de Juan Guaidó y sus innumerables escándalos de corrupción. Estuvo al frente de la agresión en el norte de Santander en contra de Venezuela. O Manuel Rosales, quien está relacionado con el presunto desfalco de monómeros y hoy fue electo gobernador del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Una realidad que contrasta con las denuncias sin fundamento de la jefa de la Misión Electoral Europea cuando se refiere a las supuestas inhabilitaciones políticas. ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Como diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? Normal, más nada ya que sea excesivo. No se discutía nada de la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había alcanzado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. Después de ese lugar decidieron continuar el júbilo en el motel Penélope con 2 prostitutas. ¿Y esto qué hace esta silla? ¿Cómo? Para montarse, ¿pero a qué? ¿Hace ejercicio?
El congresista estadounidense Marco Rubio, quien dirigía la operación contra Venezuela, trató de tapar el escándalo diciendo que el diputado Superlano había sido envenenado en el desayuno. Mientras tanto, en Cúcuta, el hecho corría como pólvora y era apenas la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción que se escondía detrás de la fachada humanitaria y que meses después se destaparía. A pesar de contar con la mayor de las garantías democráticas, tanto Estados Unidos como el gobierno de Canadá ha declarado que los resultados del proceso electoral venezolano no representan la voluntad popular. Una ironía que raya en la inmoralidad cuando estos gobiernos promovieron y apoyaron las aventuras golpistas de la oposición extremista de Venezuela, es decir, impusieron o trataron de imponer un supuesto gobierno interino inexistente. En enero de 2019, Estados Unidos embarcó en una nueva aventura en Venezuela, un plan muy bien orquestado que allanaría el camino para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, o eso creían ellos. Para este propósito, escogió a un político poco conocido y sin liderazgo, que con tan solo 97.492 votos en las elecciones parlamentarias de 2015, es decir, con el 26% del padrón electoral de su región, obtuvo el cargo de diputado por el estado La Guaira. No obstante, esto no le impidió inconstitucionalmente autoproclamarse como presidente interino del país en el año 2019. Vale acotar que con el amplio apoyo de la administración de Donald Trump y el llamado Grupo de Lima. En este escenario de agresión, el 29 de febrero de ese mismo año se orquestó una operación utilizando como ardid el presunto ingreso de ayuda humanitaria al país. Este hecho tenía como objetivo crear un escenario propicio que facilitara una intervención militar en la nación venezolana. Este escenario, perfectamente planificado y con una fuerte campaña mediática, estuvo marcado por el sacrificio de la verdad y los falsos positivos por parte de los que pretendían socavar la soberanía nacional. Asimismo, desnudó lo que vendría: corrupción, saqueo de los activos de todos los venezolanos y la vinculación de Guaidó y su entorno con el narcoparamilitarismo de Colombia. Luego del fracaso en el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, 2 meses después, el 30 de abril, la oposición extremista encabezada por Juan Guaidó y Leopoldo López intentarían nuevamente interrumpir el hilo constitucional en la llamada Operación Libertad, en el que utilizaron a un grupo de militares desertores para intentar un nuevo golpe de Estado. En la mañana del 3 de mayo de 2020, un grupo de exmilitares venezolanos, acompañados de 3 integrantes de una contratista de seguridad privada estadounidense, incursionaron en el estado costero de La Guaira con el objetivo de cometer un magnicidio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta acción, denominada Operación Gedeón, se saldó con 8 mercenarios muertos y 17 detenidos, incluyendo los ciudadanos estadounidenses. Esta operación también tuvo un intento fallido de incursionar con otro grupo a través de las costas de Choao, en el estado de Aragua. Las investigaciones posteriores arrojaron que estos mercenarios salieron desde territorio colombiano y que al frente de este plan terrorista se encontraba el exmilitar venezolano acusado de narcotráfico, Cliver Alcalá Cordones. Asimismo, las pruebas demostraron que el opositor Juan Guaidó y sus asesores firmaron un contrato con Silvercorp, la compañía de seguridad privada encargada de la operación, por un valor de $213 millones. A pesar de los numerosos delitos contra la seguridad nacional del país y los intentos de magnicidio y golpes de Estado, tanto Estados Unidos como la Unión Europea continuaron dándole el respaldo al inexistente gobierno de Guaidó, mientras con el mayor cinismo acusaban al gobierno de Nicolás Maduro de ser una supuesta dictadura que socava los valores democráticos. Son varias lecturas que hay que hacer de estas elecciones regionales en Venezuela. Una en el ámbito nacional que tiene que ver con el surgimiento de nuevas oposiciones que desplazaron a las fuerzas políticas apoyadas por Estados Unidos, que desarrollaron acciones golpistas y antidemocráticas para llegar al poder. Otra internacional que sin duda tiene que ver con la aventura que Estados Unidos hizo transitar a la Unión Europea y otros aliados y que ahora tratan de salirse de ese laberinto sin salida apoyando a un gobierno inexistente que promovió sanciones ilegales que aún padecen los venezolanos. Lo cierto es que Venezuela celebró un proceso democrático más, en paz y mostrando lo robusto de su democracia. Pusimos el punto en la I.